Bienvenido, estás en PAN TV. Al ingeniero Jorge Andrés Osejo, pero primero voy a leer su trayectoria. La trayectoria del ingeniero Jorge Andrés Osejo ocupa ya un espacio importante en la historia de Acción Nacional. Gran parte de su trayectoria ha sido una carrera ciudadana y como empresario, donde ha podido aportar a la sociedad desde ese ramo. En el PAN ha tenido diversos cargos como miembro del Comité Nacional, presidente del Comité Municipal de Puebla, consejero estatal y nacional, candidato a diputado federal y senador. Ahora que el PAN se encuentra en su 73 aniversario, contar con la presencia de Jorge Osejo nos permite ver la vocación política que ha transmitido el panismo y que a su vez ha buscado transmitir en sus gobiernos. El ingeniero Jorge Andrés Osejo nació el 30 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1962 a 1966. De 1962 a 1991 se dedicó a actividades empresariales relacionadas con la industria embotelladora de refrescos y la producción de materias primas para el ramo. Fue empresario en el campo de refacciones automotrices, impresión serigráfica y de artículos promocionales. Presidente y director general de la empresa Promoimagen, vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa Maximex, Sociedad de Inversión de Capitales, así como miembro del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial. Su trayectoria como empresario lo ha conducido a encabezar distintos cargos. De 1971 a 1972, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, de Ixtepec, Oaxaca. De 1975 a 1976, consejero de la Federación Nacional de Cámara de Comercio de Oaxaca. De 1980 a 1981, consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Puebla. De 1984 a 1986, presidente del Centro Empresarial de Puebla de Coparmex. De 1987 a 1988, presidente de la Federación Empresarial Centro Sur de Coparmex y vicepresidente de Coparmex. De 1988 a 1991, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. De 1989 a 1991, secretario general de la Confederación Latinoamericana de la Mediana y Pequeña Industria. De 1990 a 1991, miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Publicidad y en el mismo periodo asesor del Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTEP. En cuanto a su trayectoria en organizaciones sociales, fue miembro del patronato del Instituto Mexicano de Puebla de 1984 a 1991. Miembro fundador del Patronato de la Educación Privada en Puebla de 1984 a 1991. Consejero del Centro Cívico de la Solidaridad en los años 1988 a 1991. Presidente del Colegio de Alta Dirección de Empresas en Puebla durante el periodo 2000-2006. La trayectoria de Jorge Osejo en el Partido Acción Nacional se ha destacado desde 1991, cuando forma parte de este partido como miembro activo. Fue entonces presidente del Comité Municipal de Puebla durante el periodo de 1991 a 1994. En ese periodo fue candidato a presidente municipal de Puebla y posteriormente fue diputado federal en 1994 a 1997 en la 50ª legislatura, fungiendo como presidente de la Comisión de Comercio. Durante 1995 y 2004 fue consejero estatal de Puebla. En el año de 1997 y 2000 fue candidato a senador de la República, consejero nacional de 1998 a 2010, director de Relaciones Nacionales del CEN de 1998 a 1999. Posteriormente, secretario de esta área de 1999 a 2000. Es miembro del Comité Ejecutivo Nacional durante el periodo 1999-2007 y secretario general del CEN en los años 2000-2002. En el periodo 2002-2003 fue coordinador de asesores
del secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal. De 2003 al 2006, toma el cargo de coordinador de asesores del director general de Pemex. Durante el 2005 y el 2006, es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía en el periodo 2006-2012, es senador de la República, fungiendo como presidente de la Comisión de Fomento Económico. Es presidente de la ODCA desde el 2010 y electo en el 19º Congreso de la Organización en San Salvador por el periodo 2010-2013. Le damos la cordial bienvenida a la secretaria. Apreciado Jesús, Federico, queridos panistas, amigos todos. Para hablar de la lucha histórica del Partido Acción Nacional, había preparado inicialmente alguna consecución de hechos y de frases y de ideas que nos proporcionaron nuestros pensadores y nuestros fundadores. Pero como tenemos aquí el libro de Ideas Fuerza, pensé que lo mejor sería, para festejar este aniversario, el que hagamos algunas reflexiones que nos puedan ser útiles para el camino que tenemos que seguir, pero que nos sirvan también estas reflexiones como un análisis nuestro. Y sí tenemos que reconocer las cosas que hemos estado haciendo bien, aquellas que no están tan bien, y algunas que quizás hicimos mal. No voy a puntualizarlas, pero me parece que tenemos que ir por este camino para poder sacar bien adelante. Y yo creo que sí venga bien que al festejar nosotros un aniversario hagamos esa reflexión, porque hay mucho que decir de lo de atrás, pero también de lo que se espera para adelante. Y yo creo que me conocen muchos de ustedes porque hablo en positivo. Y nunca he sido una voz que condena ni un militante que cuestiona. Pero hay veces y hay cosas que uno tiene que reconocer y poner sobre la mesa. Durante 70 años fuimos oposición, no solamente porque el sistema era fuerte y nosotros no habíamos ganado la mayoría, nunca porque el sistema tuviera razón al imponerse o al negar la participación de nuestra propuesta, sino tenemos oposición porque nunca nos planteamos ganar la mayoría sobre la base del engaño, del efectismo de la propaganda o de la oferta más llamativa y superficial, menos aún por la compra de voto. Podemos decirlo de otra manera: no tuvimos antes el poder porque no aceptamos cualquier camino para llegar a él, porque no creímos que el fin del poder justificaba cualquier medio para alcanzarlo, sino porque nuestra condición era llegar a él cuando los principios de la democracia con los que estuvimos participando e impulsando fueron comprendidos y asimilados por una nueva mayoría que, al hacer los suyos, nos elevaran hasta el pináculo de las instituciones. El presidente Fox llegó al poder con el más amplio consenso ciudadano. Desafortunadamente, hoy enfrenta un proceso en razón de su apoyo al PRI en el reciente proceso electoral, pero no se le puede negar que fue un hombre clave para involucrar al partido, y es también un referente para los muchos cuestionamientos que hoy se nos hacen. Arribó al poder como demócrata, y hoy, aunque me pesa lo sucedido, creo que hicimos muy bien en marchar con él, porque abrió anchas puertas para la democracia, y ese papel no se lo quita ni él mismo. Pero vemos con tristeza que faltó la congruencia con los principios y los valores, y ha terminado por desempeñarse en una perspectiva de intereses pragmáticos y de cuestiones banales e ideológicas que alimentan un sectarismo. Cuando un hombre toma adversarios personales, abandona el suelo de la realidad y asume intereses que no son colectivos. En lo personal, como militante de esta tradición, he convalidado y defendido lo que mi partido va acordando de manera democrática. Y también, como hombre de principios que me aprecio ser y de valores, me he opuesto en la discusión interna
a las decisiones que no considero apegadas a lo que históricamente ha sido el PAN, a lo que un día llevó al entonces director del Banco de México a renunciar a sus cargos y a colocarse en la oposición, y pareciera que algunos, tal vez muchos compañeros, han sepultado algunas de estas efemérides que merecen olvido o en razones pragmáticas o hasta interesadas. Pero ahí tenemos ahora precisamente una nueva edición de Idea Fuerza que nos vuelven a poner a todos en su justo lugar. Este es el nuestro partido, el partido que cuestionó todos los procesos electorales que sucedieron en México desde los años 20 y hasta que se empezaron a reconocer nuestros triunfos. Un partido que tomó calles, edificios y lugares públicos convencido de que la ciudadanía no condenaba esos hechos. ¿Por qué? Porque siempre en estas acciones fuimos respetuosos del ciudadano y porque nos asistía un verdadero patriotismo. Este fue un partido que escogía a sus miembros. Esta es una de las reflexiones más importantes que tenemos que hacer ahora. Pero que hoy nos puede afiliar por internet sin siquiera haberlos visto. Y tengo que decir, esta modernidad y la tercera ola convierten a las instituciones en tierras de cualquier navegante, de cualquier bandera, y tenemos que tener cuidado. Podemos decir que el Partido de Acción Nacional ha sido un gran contribuyente de la democracia en México. Lo ha sido porque nuestro partido no se amedrentó cuando desde el régimen se nos etiquetó como derecha, y no se nos afectó porque el acusador era Álvaro Obregón, que se decía socialista, pero él mismo era al mismo tiempo perfeccionaba un aparato corporativo y de control total. No nos amedrentó el que dijeran que éramos un partido de puros empresarios. Primero porque, en efecto, algunos de sus miembros destacados han sido hombres de empresa, es decir, emprendedores que sabemos producir riqueza, realizar negocios, generar empleos y promover el desarrollo nacional. Y porque nunca creímos en el mito de que la sociedad mexicana tenía que condenar a la empresa o la generación de riqueza, y porque eso era solamente un mito formulado desde el poder para ocultar los negocios que se hacían desde los cargos públicos, y porque se promovía un supuesto socialismo en que los malos eran los empresarios, los buenos eran los funcionarios del sistema. Muchos años hemos vivido bajo una ideología de Estado en la que todo lo público era bueno y todo lo privado condenado, y todo lo empresarial ejemplo de intereses egoístas. ¡Qué gran daño le ha hecho la ideología de esos gobiernos a nuestra nación! Desde mi trinchera actual, la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, he visto que en otras latitudes de nuestro continente los empresarios han podido actuar en política y han marchado junto con otras corrientes y sectores de la sociedad para conquistar precisamente y hacer realidad el bien común. Puede llamarse de otro modo, pero tiene claros ejemplos, y así seguimos aceptando los términos erróneos que nos han puesto las ideologías. Somos nacionalistas, y seguramente con mayor autenticidad que muchos que hoy siguen reproduciendo un discurso oficial y al mismo tiempo se alían de intereses y empresas rurales. Somos nacionalistas al proponer que Pemex se abra la inversión, porque al contrario de todas las acusaciones que superficialmente se vienen planteando, no proponemos vender el petróleo ni el suelo nacional. Proponemos que los que tienen tecnología extraigan el recurso del subsuelo y nos lo entreguen para nosotros, que somos sus dueños, y que podamos seguir vendiéndolo, distribuyéndolo y usufructuando. Somos patriotas, porque al contrario del PRI, que, por ejemplo, y me ha tocado vivirlo personalmente porque fui promotor de la iniciativa, nos acaba de vetar la iniciativa de una nueva ley general de sociedades cooperativas en el último periodo de sesiones. Nos empapamos de la cuestión social, profundizamos en su historia y su realidad actual y formulamos la ley que le abriría perspectivas a la democratización y crecimiento al cooperativismo mexicano. Y hemos resistido una campaña ideológica perversa donde los agentes del outsourcing, cooperativas que se han creado para el outsourcing y que han hecho una cantidad de barbaridades con el trabajo de las personas y con no darles todas sus prestaciones sociales, y los caciques que hoy roban y deforman el cooperativismo se han aliado al partido histórico del control desde arriba.
No se aprobó la ley cooperativa propuesta por nosotros en esa pasada legislatura y se dijo que era una ley reaccionaria, pero no hubo un solo argumento verdadero, solo ideología y hasta podríamos decir intereses inconfesables. Somos partidarios de la reforma fiscal y hemos dejado claro cuál es el sentido que queremos que tenga. Apenas hace unos meses también, con determinación y coraje, logramos que la Secretaría de Hacienda no grabara con impuestos a la mayor parte de los jubilados. Hoy se oyen los anuncios que vemos en la radio, que si la legislatura tal hizo esto y hizo esto. Sí, pero en esto nosotros fuimos de los principales actores, nosotros, el Partido Acción Nacional. Había 15 iniciativas, pero quienes dimos la batalla hasta el último momento, y que era muy difícil, porque la batalla era una discusión con las autoridades hacendarias, y sin embargo logramos que se subiera, que el gravamen ya no sea de los de menos de 9 salarios mínimos, sino desde los de 15 salarios mínimos, cuando nosotros proponíamos además que fueran desde los 25 salarios mínimos, que no, es decir, el pensionado que gana hasta 25 salarios mínimos, que dejaran de pagar impuestos, porque ya no es el momento en el que está trabajando y no tiene por qué volver a tributar. Nos opusimos a ciertas iniciativas que desde esa dependencia, la dependencia que todos queremos mucho, Hacienda, amenazaban el ingreso de los que menos tienen y dejaban intacta la opulencia de los que más ganan. Pero se nos dice, por estas razones, que somos de derecha. Como si otros signos políticos hubieran adquirido un fundamento en la condena y la propaganda y no tuvieran ya referencia alguna en los intereses a los que siguen. El PAN no ha sido el partido que sirve a los monopolios. El PAN no ha sido, y espero no ha de ser jamás, el partido que en aras del control o de la falsa ilusión del crecimiento económico sacrifique el interés cotidiano de la mayoría. Como empresario, y no soy el único, muchos tenemos en nuestra haber muy importante el que los trabajadores nuestros, que fueron nuestros empleados, nos recuerden como alguien responsable, que fue puesto en la paga, pero sobre todo que cuidó de cada negocio como un patrimonio colectivo. Porque sostenemos que el empresario nos permite también ser socialmente responsable. Este partido ha sido desde luego algo mucho más amplio y representativo que una organización de empresarios. Ha sido también representativo de los campesinos, que no querían un Estado y una política autoritaria y que reclamaban participaciones más democráticas, que nosotros hemos logrado incorporar en esa participación democrática. A lo largo de casi 70 años, la tónica fue el fraude. Sí, señores, porque parecía que hoy se habla de fraude como un asunto nuevo o reciente. Y el fraude comenzó desde las primeras elecciones que se hicieron desde la muerte de Madero. Y se condena a Victoriano Huerta, pero es que se parece mucho a otros que nos gobernaron después. Y se parece no solamente por su violencia, por su vinculación con fuerzas extrañas al interés nacional, sino también por su política concentradora del ingreso y excluyente de la pluralidad. Repasando la historia del PAN, me he preguntado si algunos cambios que hoy observamos tienen que ver con nuestra identidad. Ya, ahí es donde vamos a tener que entrar en una reflexión mucho más grande que la que hoy se puede hacer aquí. Cierto es que cuando un instituto político pasa de ser marginal o minoritario a ser responsable de la administración, se le presentan nuevos retos, nuevas necesidades y caminos inéditos no explorados todavía. Durante la campaña de Vicente Fox vivimos varios hechos que nos hicieron cambiar y nos dieron mayor riqueza. En lo personal, que había tomado yo el discurso en los años 90 sobre el sector social de la economía como una parte de la estrategia demagógica, y fui opositor totalmente cuando se reflexionaba sobre decir el sector social, porque estaba inmerso en eso, precisamente la parte del control político. Después, años después, soy el principal promotor de lo que tiene que ver con el sector social de la economía, porque no tiene nada que ver con el Estado corporativo que lo utilizó y lo subordinó durante mucho tiempo a sus intereses. Descubrimos que el poder no se ejercía ni debe ejercerse escogiendo solamente a quienes nos eran más afines, sino emprendiendo un esfuerzo para alcanzar una nueva unidad nacional sobre la base del debate, la confrontación y nuevos consensos. Esto desde luego resultó más difícil que ser oposición
y tener un discurso puro y impoluto que solo contenía nuestras inconformidades y nuestra perspectiva, pero que no estábamos en el lugar de los hechos. Eso era muy diferente. Porque desde una campaña incluyente como la que hicimos en principio, primero para ganar con Fox, tuvimos que incorporar parte del discurso y la propuesta a otras corrientes, hasta alcanzar una posición que recogió el sentir de la más amplia mayoría y por ello tuvo el consenso para hacer llegar al poder al Partido Acción Nacional. Esto fue inédito en México y es un mérito enorme. Es nuestro partido de Acción Nacional. Pero no parece formar parte de la herencia adquirida que hoy nos distinga. Tiene tal importancia que en aquellos días decíamos que la política implica la determinación, la voluntad de confrontar y aprender a ceder ante el interés de otros para conseguir una nueva unidad. Y esto significaba que esperábamos la misma actitud de nuestros aliados, es decir, el que todos cedíamos ante argumentos y representatividad de los aliados, y al hacerlo juntos conseguíamos un nuevo discurso que nos incluía a todos. Esto es muy distinto de la práctica muy extendida hoy de cambiar un apoyo por otro. Era diferente de lo que estábamos planteándonos y hoy hemos caído en este asunto. Desde que hoy esto, siempre cuando es esto. Es muy diferente, yo te concedo esto, aunque no esté de acuerdo. Si tú me concedes esto otro, que sé que te molesta, pero que es el precio de lo que me vas a dar. Y no era esa búsqueda de un consenso para lograr una unidad en algunas decisiones. Hoy es un intercambio que se vuelve de intereses muchas veces. Y en eso hemos estado también. La política que busca consensos y que nos enseña a ceder para ampliar la participación me parece un principio correcto, porque es el camino a la inclusión y a la unidad del universo. Pero la política que sin consensos y por encima de principios avanza en las posiciones del poder, negociando intereses con otras fuerzas políticas, sin duda que desgrana el ejercicio de la política y termina por perjudicar a la mayoría. No era parte del ser o la usanza del Partido Acción Nacional ganar una elección como fuera o como cualquier candidato. Muchas veces escogimos al candidato que mejor representaba lo que somos y lo que proponíamos, aunque en ello nos fuera la posibilidad de caer en una derrota electoral. Hoy tenemos varios hombres en el poder que están ahí porque a alguno o a varios les convenía que ascendieran, pero que difícilmente sería el ejemplo de valores y principios que profesamos. No es eso lo que espera la ciudadanía y si es lo que le molesta al electorado. Y me pregunto si algunos compañeros aspiran a militar, y esto viendo hacia el futuro, en un partido de intereses donde el poder no es todo y el servicio, el compromiso y los principios pasan a ser cuestiones secundarias. En una moralidad, una ética. Sé que nuestra moralidad, habrá quienes no sienten que esos dos puntales deben hacer referencia a su origen cristiano. Yo presido de la Organización Demócrata Cristiana de América, tiene esa definición porque viene de la doctrina social cristiana, los valores de la sociabilidad, de la solidaridad, el bien común, etc. Es claro que una sociedad tan vasta y diversa no solamente cuenta los valores cristianos, sino que las fuentes de otras fes han hecho a México más rico y más plural. Pero los principios cristianos nunca fueron excluyentes. Lo fueron sí los cristianos y aquellos que confundían la fe con el poder. En América Latina ocurre algo semejante. Y de hecho, la OSCA, la Organización Demócrata Cristiana de América, que yo presido y en la que está asociado nuestro partido, quizás necesitaría cambiar el nombre para reflejar de manera más fiel la multiplicidad de los partidos demócratas que existen en el continente. Esto ya lo hizo hace algunos años la Internacional Demócrata Cristiana, la IDC, que cambió su denominación por Internacional Demócrata de Centro, las mismas siglas, pero con una denominación distinta. ¿Por qué? Para abrirse a más opciones políticas que no pudieran quedar constreñidas a una expresión de carácter religioso, que aunque viene de ahí, y ustedes van a escuchar y van a ver, y quien gobierna hoy en Alemania, pues es la Unión Demócrata Cristiana, y así se llama, con todas sus letras. Y en los países de aquí de América me encuentro, de todos lados,
perfectamente orgullosos de tener esas denominaciones, pero a lo mejor nos ha cerrado un poco el espacio para quienes también piensan como nosotros, pero no se ponen esas denominaciones. Pero lo que no debe cambiar, o no se puede sustituir, es la moral y los principios. Guarda en mente la imagen de Maquio, que antes que nada era un demócrata, la imagen de Carlos Castillo, que antes que nada era un filósofo que militaba desde la moral. ¿Quiénes son los fundadores? Que encontraron motivo en la corrupción gubernamental de los caudillos para emprender la ruta que nos ha traído hasta aquí. Pero parece prudente subrayar cuál es el camino. ¿Cuál es el camino que ya recorrimos y cuál es el camino que nos queda por delante? Haciendo un recuento así, muy sucinto, de lo que ya ha conseguido el PAN en estos 3/4 de siglo, podríamos decir que en el camino que dejamos atrás como huella y como antecedente están estas 5 cosas. La rectitud y la consecuencia. Una rectitud republicana que respetó la ley, pero que nunca la acomodó para su conveniencia. La transparencia política, una transparencia que expuso con claridad lo que perseguíamos y que nunca recurrió a la simulación para ganar consensos. El privilegio del fondo, del contenido, de los grandes objetivos sobre cualquier interés parcial o inconfesable. El principio de solidaridad que parte de la renovación de tanta sociedad como sea posible y tampoco Estado como sea necesario. Y finalmente, el respeto por la identidad, tanto del partido como de la nación, que tiene en su más íntima naturaleza la solidaridad entre todos los mexicanos. Mi percepción hoy es que en aras de fortalecer el poder, fuimos débiles en la defensa de los principios e inconsecuente en la aplicación de sus resultados. Ahora estamos en un momento de definiciones y ya bien estamos haciendo reflexiones muy importantes, no solo en el Comité Nacional, sino que se presentarán a nuestro Consejo Nacional y después probablemente a una asamblea sobre algunas cosas que después de la práctica política tenemos que reflexionar y corregir o ratificar si es que están bien hechas, punto. Si también hemos hecho cosas buenas, si no, podemos tener errores, por algo somos seres humanos y los seres humanos suelen errar. El partido tiene un gran peligro comparable al que vivieron y ante el cual sucumbieron los generales de la pasada Revolución Mexicana, pues después de los sencillos guerrilleros y tribunos de la talla de Villa y de Carranza, llegaron los Obregón y los Calles, que disparaban cañonazos de 50,000 pesos. Y hoy tenemos a los que, en el lugar de los principios y el ejemplo de Maquio, Gómez Morín o González Luna, nos quieren contaminar con los cañonazos de algunos dirigentes sindicales de siempre y las prácticas de algunos gobernadores. Ese poder no es el que necesita Acción Nacional si quiere volver a conducir este país durante el presente siglo. Hemos defendido a Fox porque fue el primer presidente de un partido democrático y porque nos abrió las puertas del poder. Pero no podemos seguir silentes ante los errores que limitaron su gobierno o el de su sucesor, Felipe Calderón, y que nos impidieron avances sustanciales en el saneamiento de la vida nacional y nos dejaron salpicados de ejemplos, personajes y peligros que amenazan con generalizarse en el PAN, lo que en el PRD ya es dominante y que en el PRI fue una de las razones de su declive de generación. El país se encuentra expectante, dubitativo, pero también desconfiado. Y nadie tiene asegurado el refrendo de su mandato y de la continuidad. Mal haríamos en continuar por la vía del poder o del poder mismo, o de optar por la rendición ante las grandes cadenas televisoras y las ofertas de alianzas sin principio. Alianzas sin principios. Esto el país nunca nos lo perdonará. Los militantes principistas del PAN queremos ver este aniversario como un momento de sincera confirmación de nuestros valores y como efectivo retorno a la sociedad. Yo no creo, como algunos, que llegar al poder justifique el empleo de aquello que ha destruido a las instituciones o corrompido a los políticos. Sigo creyendo en la defensa de los principios sobre la base de los cuales un día el pueblo nos llevó al poder, cansado de trampas, de corrupción e intereses opuestos a los de la mayoría.
Creo y defiendo el ejercicio de la política y la aspiración del poder como algo que ennoblece y no como un ejercicio que denigra, que corrompe o que nos vuelva cínicos. Estoy seguro de que el pueblo aspira a encontrar en la imagen y en la oferta de los candidatos el arquetipo del hombre sabio, sobrio, sano, sincero, que sea ejemplo de conducta, confirmación de transparencia y fuente de confianza. Es mi convicción que se equivocan quienes están decididos a poner los principios que nos hicieron históricamente fuertes por debajo de lo que pueden darnos los grupos efímeros, basados en el efectismo, pero carentes de moral, muchas veces de legitimidad. Los que gobernarán este país deben ser los que rescaten lo mejor de las tradiciones mexicanas y tengan el valor de generalizarlas. No los que apoyen en las prácticas la manipulación y cultiven la corrupción generalizada. Creo en la democracia, no en la manipulación y el padricismo. Creo en el esfuerzo y el camino largo que nos trajo hasta donde llegamos a estar en este momento. Y sobre todo, confío en el pueblo, que puede tener la debilidad de aplaudir hoy al más sonriente y más simpático, pero que solo extenderá su mano al que junto con él haga el esfuerzo de levantar con dignidad y convicción una sociedad participativa empeñada en dar solución real a sus necesidades. He peleado contra el liberalismo extremo, eso que nos obstruyó el ejercicio legislativo y mantuvo la continuidad de una economía que confunde prosperidad con crecimiento, y que en lugar de constatar el bienestar de los ciudadanos, se contenta con el control de las variables macroeconómicas. Me he opuesto a ese liberalismo extremo, porque creo en la urgencia de fortalecer la producción para el mercado interno y en que el papel del Estado debe refrendar su responsabilidad en la inversión y el fomento. Seguiré peleando con todos ustedes y espero que esta sea una labor colectiva, una labor que lleve al PAN a retomar su aliento, un aliento que confía en el carácter mixto de nuestra economía, que defiende el papel del sector público como columna de la inversión para el desarrollo, que respeta la iniciativa de los emprendedores y confiere al sector social el papel de dignidad decisivo para generar empleos y elevar las condiciones de vida y de convivencia. El Partido Acción Nacional, amigos, está emplazado. Está emplazado orientado a la ciudadanía en la conservación de los espacios democráticos que hemos conquistado. Está emplazado a orientar a los mexicanos en la defensa del interés nacional. Así se llama el partido. Estamos emplazados a ser un partido de acción y no de contemplaciones, pero sobre todo emplazados a ser un partido de verdad, que defienda lo que los ciudadanos saben, lo que las mayorías dicen y lo que los hombres honrados defienden. Por eso hago votos por una larga vida para el Partido Acción Nacional. ¡Viva México! Amigos, hoy está presentando el partido también esta antología de las fuerzas. Ya han salido otras ediciones más específicas sobre algunos de los pensadores de nuestro partido. Realmente no es un libro que se pueda hacer como se hacen las presentaciones de libros, en los que se tiene una secuencia y lo que uno va ahí viendo qué es lo que se dice, qué reacciones hay de uno ante lo que ahí se plantea en un determinado libro de determinadas características. Pero si no están cansados, yo creo que no, porque hasta eso fui bastante prudente en el tiempo, soy más largo. Pero me permitiría solo no presentar ese libro, porque van a tener a disposición todos ustedes. Solo un párrafo de alguna idea de cada uno de los que están escritos aquí. De Gómez Morín, elegí uno que dice. Esto está en La Nación, en el número 1285 del 15 de septiembre de 1969, y lo elegí porque dice esto: valores espirituales, fuerza de acción nacional. Se habla del mensaje de hace 30 años, decía en ese momento de Gómez Morín. No se ha cambiado. En 30 años no ha sido necesario rectificar el camino.
En los 30 años los valores del espíritu con que contábamos se han seguido manifestando y han comprobado que son los únicos, que no se agotan y los únicos que nunca podrán ser cambiados. Mientras que todo esfuerzo de acción nacional se funde en nuestros valores espirituales, no habrá PRI, no habrá general, no habrá fuerza material alguna que pueda acabar con este gran empeño de almas que es el Partido Acción Nacional. Lo decía en 1969. Díganme si no sigue teniendo una vigencia total y absoluta para lo que hoy estamos viviendo. Luego, quiero darles aquí un comentario de nuestro siguiente pensador, fundador también del partido, don Rafael González Luna. Y he recogido uno de ellos que dice: viejos conceptos renovados. Y así lo decía México 1940 en la revista Proa, órgano de la NEP, número 5. Viejos nombres reencendidos y deslumbrantes: hombre, persona, nación, patria, libertad, bien común. México los escucha de nuevo y comienza a comprenderlos entrañablemente. Hay que insistir en su recitación salvadora. Hacerlo es ayudar a los que, buscándose a sí mismos, buscan la ruta del México futuro, porque en el fondo es un ansia de encontrarnos nosotros mismos, de poder ser auténticamente, afirmativamente y plenamente, y de vestirnos una vida social a nuestra propia medida, lo que anima y explica esta inquietud. Luego me quiero referir a otro de los grandes pensadores también del partido, don Rafael Preciado Hernández. Y aquí he escogido algo que habla de, algo que también yo les dije por ahí, de la vida pública y vida privada. Hoy esto es un artículo del licenciado Rafael Preciado Hernández que escribió en algún momento. Él ganó para la es un artículo de los muchos que publicó en La Nación. Dice: la vida privada y la vida pública. Hay quienes tienen criterios opuestos para juzgar la conducta propia y la de sus semejantes, según se trate de la vida privada o de la vida pública. Condenan el robo y la falta de honestidad en la primera, pero no ponen reparos y hasta prueban y practican con habilidad en la vida pública la usurpación y el individuo enriquecimiento a la sombra del poder. Esto lo decía en algún momento don Rafael Preciado Hernández. Voy a uno de los pensamientos de don Miguel Estrada Iturbide. Gestión del bien común. Dice: no puede haber otra conducta política que la que se enfoca a la gestión del bien común, ya sea dentro del poder o frente al poder. En el ejercicio de la política deben acatarse los imperativos morales. No hay más que una moral, la misma que rige los actos de la vida privada, tiene que normar la actuación de los hombres en su vida pública. Díganme si no tiene una claridad y certeza de las que tenemos que reflexionar y de las que tenemos que practicar. Hoy nos encontramos ante situaciones muy difíciles. Luego, un pensamiento de Adolfo Crisler, que dice: propósito y condiciones para el diálogo. El diálogo implica no el propósito irreductible de obligar al adversario a reconocer un error, sino la búsqueda de una verdad más elevada que puede ir por encima de los puntos de vista particulares, algo de los que les comentaba al principio de mi práctica. La iniciación de todo diálogo siempre es difícil, porque los interlocutores deben llegar al mismo con la intención de delimitar las cuestiones en que estén de acuerdo para ampliarlas en lo posible, y supone también la intención sincera de precisar divergencias. Nuestras intenciones han sido estas, decía en ese momento en un informe al Consejo Nacional en 1968. Luego paso a un pensamiento de don Jair González Bonfim, que escribió en un documento más amplio que llama Cuestiones Económicas Fundamentales, y habla de la justicia de proporcionalidad. Con frecuencia hay que tratar de manera proporcionalmente desigual a los desiguales, si se quiere aplicar de verdad el espíritu de la justicia. La justicia de proporcionalidad
realiza la igualdad entre los desiguales y se aplica tanto en las relaciones entre particulares como son las relaciones en que interviene la autoridad. Luego me remito a Rafael Vicencio Tobar y decía exigencia del bien común. Es una conferencia dictada en la Reunión Nacional de Regidores en Guanajuato en octubre del 92. Dice, qué fácil es hacer discursos sobre el bien común, pero ¿tiene sentido la declaración sobre este valor cuando en nuestra vida diaria no sabemos aceptar el bien mayor, el bien general, a cambio de algo de nuestro bien particular? Esa es la pregunta. De Carlos Castillo Peraza, lo que les voy a leer es una partecita, pero de un extraordinario documento que se llama El Globo en Busca del Mundo. Está en la revista La Nación, el 9 de febrero de 1998. Si lo pueden ver, de verdad que es una cátedra absoluta, porque ahora hablamos de la globalización. Y allí, precisamente, Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, hacía precisamente una diferencia entre mundo y globo. Entonces, muchas veces se dice, ¿por qué no podemos hablar, pero en 3 idiomas, sobre todo en inglés, francés, español? ¿Por qué no hablar de la mundialización y no de la globalización? Pero entonces, en ese documento es verdaderamente magistral el documento que elaboró Carlos Castillo Peraza. Pero aquí les leo un párrafo, una parte de lo que dan extraído de este documento. Se pasa del globo, de la globalización, al mundo. Se pasa al mundo cuando el globo es abordado en tanto tierra de hombres, habitación de familias y pueblos, lugar en que los seres humanos se organizan para vivir humanamente coordinando razonablemente sus racionalidades, sus libertades y sus dignidades en beneficio del conjunto, con base en una ley justa y una autoridad legítima. Se pasa del globo al mundo cuando sucede todo esto, es decir, está la persona. Y dice, para que haya globo, sigue diciendo, para que haya globo, basta la racionalidad. Para que haya mundo, este debe ser acotado por la razonabilidad, es decir, por ese elemento que orienta y activa la formulación de normas y el diseño de instituciones cuyo fin es que los hombres vivamos bien. Extraordinaria ese documento que hizo, extraordinario. Y hay un documento reducido, porque es largo el documento, hay un documento reducido que vale la pena leer. Y finalmente, de últimos pensadores que nos ponen en esta antología de Carlos Abascal Carranza, algo que también vale la pena reflexionarlo y con mucha fuerza y con mucha certeza. Honradez. Y decía Carlos, no hay términos medios. La honradez no es un valor subjetivo. No hay límites mínimos ni máximos. La honradez es plenitud de compromiso con la transparencia, contra cualquier forma de corrupción, de tráfico de influencias, no se diga evidentemente de corrupción económica. Como ven, esta antología, porque esta ya resume aquí lo que ha habido en otras que hablan de solo uno de ellos, en algunos otros de estos libros que se han editado. Pero como ven aquí, nos vamos a encontrar precisamente un vademecum de esos que puedes tú tener ahí cerca y cuando dices, a ver, de tal tema, y aquí están todos los temas en el índice. Dices, ¿de cuál tema? ¿Cuál es el tema? Ustedes, diputados, ¿cuál tema se está tratando? Pues tal tema. Y después vete al documento formal y grande. Y ya entonces verás qué pensamos, pero qué pensamos a profundidad y con qué fuerza pensamos. Entonces esto es pues, para tenerlo casi de la cabecera y poder echar un ojito, como hay libros que tenemos por ahí, que se tiene, que si el camino, que si la Biblia, que si no sé qué. Para los políticos y el Partido Acción Nacional, bueno, para todos los políticos, pero sobre todo para nosotros, tiene que ser uno de esos de los libros de nuestra cabecera, para que cuando necesitemos alguna orientación, vayamos ahí. Y ya después vayamos al documento completo, en donde podemos encontrar una riqueza incomparable. De verdad que vale la pena. Gracias por acompañarnos en PAN TV.